Antes de que se creara la Copa de Europa, el viejo continente ya tenía ciertos torneos en los que mirarse para competir entre los más grandes clubes de cada país. Hoy echamos la vista atrás para saber un poquito más acerca de las copas Latina y Mitropa, antecedentes del gran torneo internacional que fue la Copa de Europa. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un vídeo especial, un vídeo que hacía tiempo que no podía hacer. La verdad es que la actualidad manda y muchas veces que el fútbol internacional sea tan grande, tan global, tantas realidades, tantos futbolistas, tantos partidos que mirar, tantas cosas por hacer a las que atender, que muchas veces nos olvidamos de mirar atrás, muchas veces nos olvidamos de la historia. Y yo creo que es necesario, ¿no?, de vez en cuando olvidarse un poquito del presente, mirar atrás, porque miraremos hacia adelante con otra perspectiva y sobre todo con mucha más información. Entendemos mucho mejor el futuro cuando conocemos el pasado, y en este sentido creo que puede ser interesante echar la vista atrás para hablar de dos competiciones de las que me apetecía mucho hablar. Son dos competiciones relativamente conocidas para los seguidores futbolísticos. Yo creo que, sobre todo para los que tengáis más edad, probablemente hayáis oído hablar de la Copa Latina y de la Copa Mitropa, dos torneos antecesores de la Copa de Europa y que posteriormente se llamó Champions League. Una competición que seguimos viviendo, una competición auspiciada por la UEFA y que tuvo ese sentido y ese nacer en aglutinar las ambiciones de los grandes clubes europeos a mediados del siglo XX. Creo que es importante definir un poco lo que va a ser este vídeo, y es que básicamente lo que quiero es mirar atrás y daros una pequeña introducción de lo que son esos dos torneos antecesores de uno de los grandes títulos mundiales dentro de las competiciones internacionales de clubes. Creo que la Copa de Europa sentó un precedente brutal para el resto del mundo. Creo que consiguió ese sentido competitivo entre los grandes nombres del fútbol a nivel global, y en este sentido creo que también merece la pena mirar atrás y ver qué otros torneos empezaron a movilizar un poco esa necesidad de enfrentarse entre los clubes de distintas realidades futbolísticas, de distintos países, y sobre todo sentar las bases de lo que después fue la mayor competición internacional de clubes jamás conocida, como es ahora mismo la Champions League. Y bueno, antes de seguir hablando de estos antecedentes de la Copa de Europa, vamos a pediros, como siempre, que os suscribáis, porque es completamente gratis, porque es sencillísimo. Tenéis que dar al botón de suscribiros ahí debajo, y lo único que os pido también es que compartáis todas vuestras opiniones a través de los comentarios. Es súper sencillo también, y así favorecemos un poquito el debate acerca del fútbol internacional, acerca de la historia, acerca de las dudas que podáis tener, de temas que queráis que toque. Este canal también es vuestro y quiero que comentéis y quiero que pidáis acerca de todo lo que queráis que hable en él. Así que nada más, dadle like al vídeo si os gusta y por supuesto os espero para suscribiros. No quiero que veáis los vídeos sin suscribiros, que no cuesta nada, de verdad. Es una gozada poder ver que esto se hace cada vez más grande, y por supuesto estoy contentísimo de que cada vez haya más a este lado, al de la gente suscrita. Vamos a seguir hablando de esos antecedentes de la Copa de Europa. Ya hemos hablado un poco en torno a lo que significa o quiso significar la Copa de Europa dentro del viejo continente. Y bueno, es momento de hablar de los porqués, de la importancia de esa Copa de Europa, de esos antecedentes que de alguna manera sirvieron para asentar la base de lo que iba a ser una competición internacional como es la Copa de Europa y después la Champions League, ¿no? Para empezar, creo que para los más jóvenes es importante, ¿no?, que conozcáis cuáles son los torneos que por extintos muchas veces han perdido la importancia que tuvieron en un momento, ¿no? Yo creo que es importante recordar cuáles fueron los torneos que asentaron de alguna manera esa tradición de competir entre realidades distintas, ¿no?, de realidades futbolísticas. Es verdad que en muchos casos hay que tener en cuenta que la realidad futbolística hoy por hoy parece globalizada, ¿no? No estamos hablando ya
de distintas escuelas deportivas según el país, porque muchas veces toda esa mezcla se ha perdido gracias al traslado de jugadores de muy diversas escuelas, de muy diversas formas de ver el fútbol a través de distintos equipos de otros países, ¿no? Yo creo que en ese sentido la ley Bosman abrió mucho el mercado y rompió un poco con lo que yo creo que también era algo bonito, ¿no? Yo no lo viví obviamente porque soy también bastante joven, al lado de la Copa de Europa desde luego, pero lo que sí que tengo claro es que quizá la mezcla de distintas realidades futbolísticas a través de una competición hacía algo muy atractivo antes de que esa ley Bosman de alguna manera mezclara un poco las realidades futbolísticas. Creo que se conservaba de alguna manera esa forma de ver el fútbol dentro de distintas escuelas, realidades futbolísticas. El clima, la historia, el contexto sociopolítico tenían una gran influencia dentro de cada realidad deportiva, dentro de cada país. Y esto yo creo que se aglutinó de alguna manera a través de estas competiciones. Primero, obviamente, en esta Copa Latina y Copa Mitropa, y después ya a través de la Copa de Europa, que tuvo diferentes fases, diferentes estancias en las que tuvo que vivir con realidades futbolísticas muy diversas, y ahora yo creo que una un poquito más homogénea, en la que vemos que prácticamente los equipos grandes, los equipos élite, tienen conformadas ciertas metodologías de juego bastante globalizadas, ¿no? Yo creo que prácticamente todos trabajan casi de la misma manera, los contenidos futbolísticos prácticamente son los mismos y puede variar un poco dependiendo de los jugadores que tengan o de la mentalidad del entrenador, ¿no? Yo creo que eso se ha perdido un poco y quizá ha dejado un poco más el debate y la diversión en la propia pizarra y no tanto en lo que es el componente de la realidad futbolística de cada futbolista, ¿no? Yo creo que el talento y la pizarra es donde ahora mismo está un poquito el quid de la cuestión. Pero no me quiero extender mucho más en esto, lo que quiero es hablar ya de la Copa Latina, un torneo importantísimo, un torneo que tuvo una relevancia increíble dentro de esos primeros años. Hay que decir que nace justo después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que entender que a principios del siglo XX Europa es un continente muy complicado, un continente en el que muy pocos países pueden tener continuidad futbolística en sus competiciones, en lo que es trasladarse a otros países para jugar amistosos. Realmente la mezcla futbolística no es muy evidente, sobre todo porque se hace a través de muy pocos futbolistas que sí que pueden cambiar de país, o bien entrenadores pues, como Jimmy Hogan, ¿no? que en el periodo entre guerras y sobre todo durante la Primera Guerra Mundial pues tiene esa posibilidad de moverse por Centro Europa. Es cierto que la Copa Latina de alguna manera nace en 1949, cuando pasa todo lo peor, ¿no? En cuanto a la Segunda Guerra Mundial, pasa incluso la crisis de los años 30, que tiene una repercusión muy grande también en Europa, y bueno, tiene su última edición en 1957. Es una competición relativamente corta, ¿no? que da la oportunidad a países de España, Italia, Francia y Portugal de competir entre ellos. Es una copa además particularmente diferente, ¿no? A lo que conocemos como competición continental de clubes. Es una copa que, aunque se enfrentan los ganadores de las respectivas ligas de estos 4 países, lo que se fundamenta y se fomenta es que son las federaciones las que compiten. Es como si hubieran hecho una especie de competición de clubes que realmente lo que están es representando a su propio país o a su propia federación. Es un poco extraño, ¿no? A la hora de verlo. De hecho, la Copa no la recibía el propio club, sino que la recibía la federación, aunque luego esto se ha hecho extensible a los propios clubes, ¿no? Han recibido de alguna manera ese honor. Creo que la Copa Latina sí que tuvo una importancia tremenda, ¿no? A la hora de crear cierta ambición dentro de algunos de los clubes que después, con la Copa de Europa en 1955, se establecieron como grandes jerarcas de la competición. El propio Real Madrid, sin ir más lejos, el Milan o el Barça, tuvieron un gran paso, ¿no? Por la Copa Latina. De hecho, son los 3 equipos que más competiciones tienen. Lo veremos después. Aquí vemos en un periódico de la época cómo el Madrid ganó la Copa Latina al Reims, al Stade Reims. Me parece curioso y me parecía bonito poder verlo, principalmente porque, bueno, creo que es interesante, ¿no? Sobre todo ver cómo un equipo o
o un partido en particular tiene algo de coincidencia con lo que después iba a ser la Copa de Europa. El Real Madrid gana 2 Copas de Europa contra el Stade de Reims, la primera y la cuarta, si no me equivoco. Por lo tanto, yo creo que es una casualidad y una curiosidad bastante interesante. También os pongo aquí al máximo goleador de la Copa Latina. Ya sabéis que no se jugó todos los años, se jugaba cada X años, no se jugaron muchas, por lo tanto, y ya sabemos que en este sentido, pues jugar muchos partidos dentro de la Copa Latina era difícil porque solo jugaban 4 federaciones. El máximo goleador de la competición con 7 goles en 6 partidos fue Gunnar Nordahl, uno de los grandes goleadores de la historia del Milan, un futbolista que además, si no me equivoco, después fue entrenador del Milan, uno de los suecos más grandes de la historia del deporte nórdico. Yo creo que es uno de los futbolistas esenciales, ¿no?, de una de las mejores generaciones históricas en Suecia. De hecho, en 1958 Suecia juega esa final contra Brasil, que pierden contra Pelé y compañía, ¿no? Un mundial en el que juegan en casa y juegan la final contra Brasil. Dicho esto, vamos a ver un poquito este palmarés que ya os comentaba, ¿no? 2 copas latinas para Barcelona, Real Madrid y Milán, los 3 equipos que más tienen, los 3 equipos que se hicieron con la Copa Latina en esos pocos años que realmente se disputó, ¿no? De 1949 a 1957, una Copa Latina que además tenía no demasiada durabilidad, no había muchos clubes contendientes, no había mucha facilidad para disputarla, era una copa que tenía mucha importancia, pero que de alguna manera también fue fagocitada por la Copa de Europa muy pronto, ¿no? De 1955 a 1957 ya consiguió de alguna manera ganar esa importancia suficiente como para que la Copa Latina desapareciera, y bueno, ahí vemos a Ladislao Kubala, un mito eterno del FC Barcelona, precisamente con la Copa Latina, ¿no? Un torneo que yo creo que fue importantísimo para el Barça que pudiera hacerse con ella precisamente en esa época en la que no brilló tanto en Europa, no tuvo la oportunidad de brillar tanto en Europa y que luego, como todos sabemos, pues fue opacado por el Real Madrid a partir de 1955. Dicho esto, sí me gustaría que pudiéramos compartir un texto de Alfredo Relaño, un auténtico maestro en cuanto a la historia del fútbol, y que os comparto por aquí. Es un fragmento de un artículo publicado en El País. Aquí vemos un poco decorado por la foto de la Copa Latina de 1955. Ahí vemos al Real Madrid. Si no me equivoco, el otro equipo es el Stade de Reims. No era una competición anual de clubes, pues sino cuatrienal de federaciones por vía interpuesta de su club campeón de cada año. Es decir, jugaba el equipo campeón de la liga cada año. Y era la federación a la que se daba la copa al cabo de los 4 años. Al club ganador de cada año se le daba una reproducción más pequeña y a los jugadores una medalla. Y leído esto de Alfredo Relaño, pues aquí vemos, ¿no? Al final los clubes jugaban todos los años, pero el torneo o el trofeo solo se otorgaba cada 4. Es interesante ver un poco cómo este tipo de competiciones precursoras de la Copa de Europa tenían fórmulas de torneo que ahora mismo nos parecerían demasiado caóticas, ¿no? Y eso que ahora mismo compiten 32 clubes, ¿no? O incluso más, casi 50 con las rondas preliminares, y nos parece todo mucho más sencillo. Realmente yo creo que dentro de lo que son las competiciones precursoras y el porqué del nacimiento de este tipo de competiciones, me parece ciertamente muy interesante. Y bueno, vamos a hablar ya de la Copa Mitropa, un torneo que de alguna forma, si la Copa Latina tiene una importancia tremenda dentro de lo que es ser un antecedente de la Copa de Europa, creo que la Copa Mitropa realmente tiene un peso específico dentro del fútbol de Europa increíble, ¿no? Yo creo que la Copa Mitropa realmente sí que es uno de esos títulos que hay que conocer sí o sí. Primero porque enfrenta a una realidad futbolística común que se representaba a través del río Danubio. Hungría, Austria, Suiza, Italia y la antigua Yugoslavia. Yo creo que todo ese compendio da forma un poco a lo que os he comentado antes, ¿no? De las realidades futbolísticas. La Copa Mitropa nace dentro de esa realidad futbolística. Intenta representar la competitividad entre diversos clubes, diversas realidades futbolísticas muy dominantes, por cierto, dentro de esta Copa Mitropa. Clubes que se enfrentaban entre ellos año a año de 1927 a 1992.
Es una copa con muchísimo recorrido, pero hay que tener en cuenta que de 1940 a 1954 no se disputa. Esto le da un espacio perfecto a la Copa Latina para ganar reconocimiento, para ganar importancia, para ganar terreno incluso en equipos italianos que pasan a jugar esa competición. Recordemos que en 1949 empieza esa Copa Latina, hasta 1954 no se vuelve a disputar la Copa Mitropa, por lo tanto le da un espacio importantísimo a esa Copa Latina para coger cierto impulso, ¿no? Para coger cierta importancia en ausencia de esa Copa Mitropa que ya había copado de alguna manera una importancia plena, ¿no? Dentro del continente europeo. Es verdad que la UEFA de alguna manera coge un poquito impulso a través de ella. En 1954 se hace cargo, por así decirlo, de la importancia de su celebración, del impulso de este tipo de competiciones dentro de Europa. Es verdad que en 1955 amanece ya la Copa de Europa, amanece ya esa nueva forma de entender el fútbol de clubes y la ambición dentro del continente europeo, pero sobrevive todavía la Copa Mitropa y es en 1992, precisamente el año de la desaparición de la antigua Yugoslavia, el año en el que estalla todo el conflicto bélico en la antigua Yugoslavia, cuando la Copa Mitropa desaparece, deja de disputarse. De hecho, en 1991 recordemos que la Estrella Roja de Belgrado gana la Copa de Europa, gana ese torneo ante el Olympique de Marsella. Hay que decir que la Copa Mitropa tiene una importancia plena precisamente por esa realidad futbolística de la que antes comentábamos, ¿no? El fútbol alrededor del río Danubio, esos países que se ven representados por una forma de ver el fútbol, de una forma de jugarlo completamente distinta a los demás. Había una representación en el fútbol del Danubio, al igual que había una representación en el fútbol del Río de la Plata. En ese sentido, yo creo que podemos hablar de realidades futbolísticas parejas, ¿no? Y de realidades futbolísticas que tomaron una dimensión y una importancia tremendas, ¿no? Fundamentales. El máximo goleador fue Giorgi Sarosi, 50 goles en 42 partidos dentro de una Copa Mitropa en la que el goleador del Ferencváros fue una de las figuras fundamentales. Húngaro, uno de los grandes futbolistas húngaros de todos los tiempos. Ahí vemos una portada de la Gacheta de los Sport, Atlanta y Mitropa 2-4 con la estela. Bueno, creo que hay muchas cuestiones que podríamos hablar de la Copa Mitropa, pero vamos a hablar de ese palmarés, el Vasas de Hungaria, un equipo húngaro súper importante en la época. Se hizo con 6 Copas Mitropa, 3 para el Bolonia, un equipo italiano súper importante también en estos años, y 3 copas Mitropa también para el Sparta Praga. Un equipo que ahora está venido a menos dentro del campeonato checoslovaco, pero que creo que tiene una importancia tremenda dentro del fútbol, sobre todo del Danubio, ¿no? Es verdad que ahora hay otros equipos mucho más fuertes como el Slavia, pero el Sparta Praga realmente fue un equipo muy, muy importante dentro de la antigua Checoslovaquia, hoy República Checa. Creo que hay algo que por encima de todo tiene que generarnos cierta satisfacción, y es que de alguna manera se han aunado ciertos pensamientos que han dado lugar a una competición que es cada vez más global, cada vez más importante, pero que ha perdido quizá esas líneas que delimitaban de alguna manera el talento de una región o de otra, ¿no? La forma de entender y de ver el fútbol. Yo creo que se ha ganado en esa sensación de que hemos creado una competición mucho más importante, mucho más global, pero que traspasar esas fronteras y sobre todo conseguir esa globalización nos ha quitado quizá ese puntito sociopolítico, geopolítico interesante que existía antes en el fútbol y que ahora quizás se ha ido perdiendo. La única competición europea de cierto vuelo que había existido hasta entonces era la Copa Mitropa, que jugaban los países del Danubio más Italia. Nació en 1927, la interrumpió la Segunda Guerra Mundial, no volvió hasta 1955 y pronto la Copa de Europa la devoró. Esto lo dice Alfredo Relaño en el artículo del País que he citado antes, un artículo interesantísimo que os recomiendo mucho. Alfredo Relaño realmente es un maestro del fútbol histórico, os lo he dicho antes, creo que es uno de los grandes nombres para aprender de historia del fútbol. Y bueno, esto es lo que comenta de una competición que fue antecesora de la Copa de Europa, pero que, ojo, ya tenía antecesoras antes, ¿no? La Challenge Cup, una competición que nace en 1897 y que termina en 1911.
En 1897 todavía el fútbol estaba evolucionando poco a poco, estaba dándose forma, estaba conociéndose, ¿no? Es una competición que se disputa entre los clubes de Austria-Hungría, del Imperio Austrohúngaro, y que su última edición obviamente es con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Es un torneo que obviamente pues tiene muy poquita repercusión dentro de lo que es el panorama internacional, pero sí que tiene la importancia de ser uno de los primeros torneos antecesores de esa Copa de Europa que ya hoy todos conocemos, ¿no? Aquí vemos además una foto del First Vienna Football Club, uno de los clubes que compitió y que ganó esa Challenge Cup en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Y bueno, habiendo hablado ya de todo esto, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado este pequeño resumen de lo que han sido dos competiciones importantísimas en la historia del fútbol, dos competiciones muy llamativas dentro de lo que es la historia de las antecesoras de la Copa de Europa y posteriormente de la Champions League, esas dos copas, la Copa Latina, la Copa Mitropa, y esa Challenge Cup que comenzó en 1897 y que tuvo un breve recorrido con esos equipos austrohúngaros. Sí que me parecía interesante, ¿no?, compartir un poquito esta reflexión, este conocimiento con todos vosotros. Espero que esto como mínimo os haga indagar, aunque sea en la Wikipedia, acerca de estas competiciones, de estos torneos, que hoy por hoy quizás son muy olvidados, pero que tuvieron su importancia y su repercusión dentro de la historia del fútbol. Así que espero que esto os sirva para animaros, para despertar un poco la curiosidad en todos vosotros y por supuesto que podáis seguir disfrutando de la historia del fútbol y seguir mirando hacia adelante gracias a lo que sabemos y conocemos del pasado de este deporte que amamos. Así que nada más, espero que os suscribáis si no lo estáis ya, que deis like al vídeo si os ha gustado y que comentéis todo lo que queráis, incluso temas que queráis que toque aquí también sobre la historia del fútbol. Muchas gracias a todos y como siempre, gracias por estar al otro lado.